vamos a estar hablando acerca del nacimiento de Cristo y del impacto que trajo a la humanidad ese nacimiento, ¿verdad? Porque, bueno, se celebra la Navidad y pues no será el tema sobre Navidad porque pues es un tema que puede ser un tanto de desacuerdo para algunos y para otros, pero lo que sí sabemos es cuando Jesús nació, vino con un propósito grande. Entonces, el efecto que esto trajo para la humanidad es tan asombroso que Él mismo vino a cambiar la historia, ¿verdad? Cuando hablamos de tiempo, por ejemplo, yo visité un museo en Egipto, en el Cairo, y había unas pinturas hechas en papiro y decía, por ejemplo, 500 años antes de Cristo. Entonces, son cosas muy antiguas, ¿verdad? Pero el punto que quiero mencionar es la referencia. Dice 500 años antes de Cristo. O sea, Cristo vino, pero no solamente fue impactante porque cambió la historia, sino también por los cambios que generó en la humanidad. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque una cosa es lo que pasa en la humanidad, en la sociedad, pero otra cosa es lo que pasa a nivel personal, ¿verdad? Por ejemplo, el endemoniado Gadareno, cuando tuvo una experiencia con Cristo, para él eso fue extremadamente importante, porque dice que él vivía entre los sepulcros. Lo ataban con cadenas, pero después él las rompía. Él estaba seguramente sucio, se quitaba las ropas, estaba desnudo, pero Jesús llegó y lo liberó, expulsó los demonios. Entonces, puede que para una persona como él, el que Jesús haya cambiado la historia, puede que sea un caso así como de, sí, qué interesante, pero hasta ahí nada más. Pero lo que sí es realmente importante es que Jesús lo liberó. Entonces había una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, por ejemplo. Y cuando Jesús llegó, o más bien cuando la llevaron ante Jesús, los religiosos, los que se suponía que estaban ahí para ayudar a las personas, hicieron todo lo contrario, estaban acusando a esta mujer y le dicen, maestro, encontramos a esta mujer en el acto de adulterio. La ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice que se agachó y empezó con su dedo pues a escribir en tierra, no se sabe qué escribió, pero Jesús dijo pues, el que de ustedes esté sin pecado, láncele la primera piedra. Y ninguno tuvo el valor de tirar una piedra porque todos eran pecadores. Entonces de nuevo digo, bueno, pues a Jesús luego le preguntó a Jesús, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Entonces ella dice, ya todos se han ido. Y Jesús dice, entonces ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Esta mujer, para ella, el encuentro que tuvo con Jesús fue significativo, ¿verdad? O sea que más que Jesús cambiara la historia, más que eso, lo más importante es que de manera personal ha tenido un encuentro con muchos de nosotros. Y eso es lo más importante. Entonces, por eso es que vamos a hablar acerca del nacimiento de Cristo y de la importancia que tiene en la humanidad, ¿verdad? Y eso, pues pongámoslo en nuestras vidas también, que es lo más importante, ¿verdad? Porque no es solamente que escuchemos la historia en alguien más o en lo que está pasando con otros, sino lo más importante es lo que está pasando de manera personal, lo que Cristo significa para cada uno de nosotros de manera individual. ¿Qué es lo que está haciendo Él en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Nos está perdonando? ¿Nos está cambiando? ¿O simplemente escuchamos el mensaje y sí nos llama la atención y sí bonito, pero hasta ahí nomás?
No, lo más importante es que nosotros tengamos esa experiencia de vivir en comunión con Dios. Bueno, Lucas capítulo 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gloria a Dios. Nos quedamos ahí. Así que, como digo, pues vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús y el impacto que este nacimiento ha traído a la humanidad. Y como digo, lo importante es que esto nosotros lo veamos de manera personal, porque de nada serviría que está pasando algo con otros, ¿verdad? Es como que si todos estuvieran enriqueciéndose y uno pues nada más se quede viendo o escuche. Eso no sirve de nada. Lo importante es que a uno le toque una parte. Y en este caso pues lo más importante es que la salvación de Cristo venga a nosotros también de manera individual. Quisiera mencionar que el nacimiento de Jesús es una cosa tan impresionante. Esta profecía, hay una profecía en Isaías capítulo 9 versículo 6 que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta palabra la dijo un profeta llamado Isaías, y esto lo dijo en el siglo 8 antes de Cristo. Entonces, para que esta profecía se cumpliera, pasaron aproximadamente 700 años. Entonces, es impresionante cómo la palabra de Dios es fiel, porque dijo esta palabra por medio del profeta, y Dios fue cuidadoso de que esta palabra se cumpliera en su respectivo momento. Algunas veces uno piensa que, o a veces oramos a Dios por alguna situación difícil que nos está pasando, y a veces pensamos, o sea, perdemos las esperanzas creyendo que Dios no está con nosotros, que Dios no nos escucha en alguna situación difícil, pero vemos que en la palabra Dios es fiel. Cuando Dios dice algo, cuando Él promete algo, Él lo cumple. No importa si ese tiempo que va a pasar puede que tarde mucho, o en algunas ocasiones a veces esperamos la respuesta no de una manera que nosotros esperamos. Algunas veces la respuesta de Dios es no para algo. Yo me acuerdo que una vez estaba soñando que me estaba casando con una persona que yo no quería. Y me despierto y yo pues le di gracias a Dios. Era un sueño. Entonces, algunas oraciones que créame que es mejor que la respuesta de Dios sea un no, porque de la que nos está librando. Eso puede ser en cualquier cosa, puede ser algún tipo de trabajo. Uno dice, pero es que yo necesito ese trabajo, X trabajo, podría ser alguna carrera en particular, es que yo necesito algo en particular, y uno lo pide con toda sinceridad y con toda entrega, pero muchas veces cuando Dios
su respuesta es no, algunas veces es para bien, es para librarnos de algo que realmente no va a valer la pena. Que siempre tengamos lo que nosotros queremos no siempre es conveniente para nosotros. Por eso es que algunas veces la respuesta de Dios a muchas de nuestras oraciones es un no. Pero eso no quiere decir que Dios no nos ama o que Dios no está interesado en nuestro bienestar. Al contrario, si muchas veces su respuesta es no, no es porque no nos quiere, sino porque Él desea lo mejor para nosotros y quiere librarnos de algo que probablemente no nos conviene, que no nos hará una mejor persona. Entonces, algunas veces pasamos por algún proceso que no nos gustaría. Por ejemplo, es fácil decir que este hombre de la Biblia, un joven, José, que fue vendido por sus hermanos y llegó a ser el gobernador de Egipto, el segundo después del faraón, una persona extremadamente importante. Uno pues se enfoca en lo grande que llegó a ser, en el puesto de poder y autoridad que tenía, pero el proceso que tuvo que pasar fue un proceso muy fuerte. Primero lo vendieron sus hermanos. ¿Cómo es posible? Yo creo que es común que cuando uno estaba pequeño peleaba, ¿verdad?, con los hermanos ahí, cualquier cosita, agarrar del pelo a la hermanita pero es común, ¿verdad? Pero vender a su hermano, es más, venderlo fue una segunda opción, porque la primera, ¿cuál era? Lo querían matar en la cisterna, ¿verdad? En un pozo. Querían matar a su propio hermano, pero su hermano mayor, creo que fue Rubén o Judá, sí, dice que pues no quería que lo mataran y por eso sugirió que iban pasando por ahí unos amalecitas. Entonces dijo, pues mejor vendámoslos a ellos, pero era con la intención de librar que mataran a su propio hermano. Y fue así que por esa sugerencia lo vendieron como esclavo. Imagínese, y ya estando como esclavo, trabajaba no por un salario. Nosotros trabajamos y a veces nos quejamos por lo que ganamos, ¿verdad? Pero por lo menos nos están pagando, aunque no sea mucho, aunque no sea lo que nosotros quisiéramos, pero nos están pagando. Sin embargo, José, a él no le pagaban y sin embargo no se quejaba. O sea, pasó por un proceso muy fuerte para llegar a una posición elevada, una posición que cualquiera de nosotros querría tener, ¿verdad? Pero veamos que muchas veces para poder obtener algo necesitamos pasar por un proceso. Así que cuando muchas veces pasamos por un proceso difícil y aunque oramos a Dios y sentimos que Dios no nos escucha o no nos está respondiendo a nuestra petición, no debemos de desconfiar. Debemos de mantener siempre nuestra confianza en Dios, porque Dios es fiel. Sus promesas son fieles. Como digo, esta profecía de Isaías con respecto al nacimiento de Jesús tardó aproximadamente 700 años para que se cumpliera, y efectivamente se cumplió. Así que lo que quiero que veamos en esa parte es la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él cumple sus promesas, y pues lo hace aún hasta con detalles. Otro detalle que hay aquí es que Dios acomoda las cosas para que, fíjese, José y María vivían en Nazaret cuando les fue anunciado que ella iba a quedar embarazada. Ellos vivían en Nazaret, pero después de eso sucedió que iba a haber censo, ¿verdad? Entonces tuvo que suceder un censo para que ellos se movieran del lugar, porque era necesario que Jesús naciera. ¿Dónde? Vamos a ver. Era necesario que Jesús naciera en Belén. Y esa profecía la dijo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Jesús tenía que nacer en Belén, pero ¿dónde vivía José y María? Ellos vivían en Nazaret, cuando le fue anunciado el nacimiento. O sea, cuando el ángel Gabriel le dijo a María que ella iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, ellos vivían en Nazaret. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvo que suceder un censo para que ellos pudieran ir a cumplir ese censo, porque José era descendiente de la tribu de Judá. Era descendiente del mismo linaje del cual nació David. Por eso es que aquel ciego Bartimeo le llamaba a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque Jesús descendía del linaje de David, de la tribu de Judá. Por lo tanto, Dios utilizó un censo para que por medio de este censo José y María fueran a este pueblo, a Belén, a su lugar de nacimiento, y ya que estaban en ese proceso, se cumplieron sus días, y es así como Jesús nació en Belén. ¿Se da cuenta cómo es Dios de fiel y cumple sus promesas de una manera detallada? No hay detalles que se le escapen de las manos de Dios. Entonces, veamos la fidelidad de Dios en su palabra. Entonces, eso nos sirve también para que cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, entonces también nosotros nos apropiemos de ella y aprendamos a confiar en Dios, en su fidelidad. Que muchas veces tenemos que pasar un proceso para que algo se cumpla, pero eso es porque Dios sabe cómo lleva las cosas y sabe qué es lo mejor que tiene para cada uno de nosotros. Pero nunca debemos de desmayar. Otra cosa es que Jesús es un rey humilde, y lo que podemos aprender de él es algo maravilloso con respecto a su humildad. Porque si usted se da cuenta, muchas veces muchos de nosotros batallamos porque muchas veces nos comparamos con alguien que tiene una casa más bonita, con alguien que tiene una troca mucho más bonita, con alguien que trae el iPhone 16. Pero es fácil compararse con todos ellos, ¿verdad? Que tienen un buen trabajo y que les va bien todo. Pero bueno, Dios no nos mira de esa manera. Dios nos mira a todos de manera individual. Mira a alguien a quien Él creó a su imagen y su semejanza. Y una de las cosas especiales es que Dios le puso, fíjese, cuando Dios creó todo lo que existe, dice que Él usó su palabra, ¿verdad? Y dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, ¿verdad? Y habló de que las tierras produciera semillas de todo tipo y plantas y todo eso, ¿verdad? Pero lo dijo con su palabra. Pero cuando creó al hombre, dice que recogió del polvo de la tierra, y fue así como creó a Adán. O sea, y sopló y le dio el aliento de vida. Entonces, la forma en cómo Dios creó al ser humano, lo creó de una manera distinta, ¿verdad? De una manera más íntima. Y es porque Dios puso algo de sí en nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, entre nosotros, los seres humanos, hacemos diferencias de clases sociales, de nivel intelectual, de nivel económico y este tipo de cosas. Pero para Dios nosotros somos extremadamente importantes, porque somos su creación, que nos creó de una manera perfecta, de una manera especial, hasta el grado de que Él puso su vida en rescate por nosotros. Por lo tanto, hay que aprender sobre la humildad de Cristo. En el versículo 7 de Lucas dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó
¿Dónde dice que lo acostó? En un pesebre. Eso no suena a un lugar muy importante, ¿verdad? A que nació, qué sé yo, en el Memorial o en un hospital importante. Dice que y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea que ni siquiera había un lugar para él, para que él naciera. Entonces esa es muestra de que si él nació en un pesebre, no en un trono, no en un lugar distinguido, es porque es un rey humilde. Y si él fue humilde, nosotros debemos de aprender también acerca de su humildad. Que si nosotros tenemos ciertas limitaciones, eso no quiere decir que tenemos que sentirnos mal o inferiores a los demás. Claro que debemos de tener aspiraciones y debemos de procurar superarnos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que debamos de sentirnos inferiores porque tal vez tengamos ciertas limitaciones al compararnos con alguien que tiene más, ¿verdad? Porque Jesús nos dio ejemplo. Él pudo haber nacido en un palacio, sin embargo nació en un pesebre, porque ni siquiera se encontraba un lugar en el mesón para ellos. Ese fue su lugar de nacimiento. Pero Jesús nunca tuvo ningún complejo de inferioridad. Al contrario, él sabía quién era. Y él no necesitaba ni siquiera estarle dando explicaciones a la gente. Yo lo dije la otra vez, una de las cosas que a mí me sorprenden con respecto a Jesús es que él murió y resucitó, pero después de que él resucitó, él no se fue a presentar ante Pilato, que fue el que le entregó, por ejemplo. Se lavó las manos y dejó que lo crucificaran. Sin embargo, no se fue a presentar con Pilato después de la resurrección. Yo habría hecho eso. ¿Por qué? Porque ellos le rechazaron, ellos le mataron, los principales maestros de la ley, los sacerdotes, ellos le acusaron y le mataron. Pero después de que Cristo resucitó, él no se fue a presentar con ellos como para ponerlos en evidencia. Sin embargo, no lo hizo porque él sabía que él era el Hijo de Dios. O sea, no tenía que estarle cumpliendo nada con nadie. Él sabía el propósito que tenía y que sus discípulos llevarían el mensaje para que continuaran predicando este evangelio. Pero Jesús nunca tuvo ningún problema de inferioridad porque había nacido en un pesebre, porque había sido un rey humilde. Eso no le quitaba a él el hecho de que él fuera Dios. Entonces debemos nosotros aprender también humildad, que si algo tenemos, pues qué bendición, y que si nos falta algo, o sea, no tenemos por qué sentirnos mal. O sea, claro que debemos de tener aspiraciones y debemos de esforzarnos por conseguir cosas grandes, ¿verdad? En la vida, llegar a ser alguien en la vida. Claro que hay que luchar y debemos de procurar, ¿verdad? Ha habido personas en la Biblia que eran personas destacadas. Salomón era un hombre sabio, era un hombre rico, que llegaba gente de todo el mundo porque escuchaban sobre su fama y querían llegar a conocerlo, a escuchar sobre su sabiduría que tenía. Hubo mujeres, hubo reinas, ¿verdad? La reina Esther, una mujer que era israelita, pero que estaba en una posición muy elevada y que gracias a su intervención por mostrarse ante el rey, evitó que los judíos fueran destruidos, ¿verdad? Por su intervención. Y así ha habido gente importante. Y la razón por la cual Abraham y su sobrino Lot se separaron es porque tenían demasiadas riquezas. O sea, no quiere decir que porque uno sea humilde no deba de tener aspiraciones en la vida. Claro que debemos de tener aspiraciones y cada vez procurar un mejor estilo de vida, por supuesto que sí, pero nunca batallar con la inferioridad porque Cristo nos dio ejemplo. Él nació en un pesebre, sin embargo, era el Hijo de Dios, era el Rey y no había nada por qué sentirse menos que los demás.
Por lo tanto, aprendamos de la humildad de Cristo, un rey humilde. Y otra cosa que podemos ver es que los ángeles anunciaron su nacimiento era para traer buenas noticias a la humanidad. En los versículos 10 y 11, vamos a leer desde el versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que estas son las buenas noticias. Y otra cosa especial es que el mensaje o la aparición de del ángel fue ¿a qué tipo de personas? ¿A quiénes se les apareció? Fue a los pastores. Y los pastores no son personas que representan a alguien distinguido. Era un trabajo sencillo, un campesino. Entonces vemos que el evangelio incluye gente común, o sea, es para todos, y que incluye gente común, como los pastores. Hay buenas nuevas de salvación sin acepción de personas, porque ese es el amor de Dios, que ama a su creación, que ama a cada uno de nosotros de manera individual, y que no importa nuestra posición social, económica o intelectual. El amor de Dios es grande y hay buenas nuevas para cada uno de nosotros también. Entonces, de eso se trata. El nacimiento de Cristo en el mundo fue para cambiar la humanidad, para traer vida, para traer redención, para traer perdón, ¿verdad? Porque la gente rechaza cuando alguien está en un problema, cuando alguien está en un vicio, cuando alguien está en una situación complicada. La mujer que tenía, la mujer samaritana a quien Jesús le pidió de beber, Jesús le dijo que ella había tenido 5 maridos, y el que ahora tienes, le dice, no es tu marido, pero no la acusó. Le habló sobre su pasado para revelarse como el Mesías que estaban esperando, pero no la acusó. Pudo haberla acusado, sin embargo no lo hizo. Entonces, ese es el amor de Dios. Eso es lo que ocasionó desde el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, cuando se habla de la Navidad, lo más importante tiene que ver con esto, ¿verdad? Que Cristo nació con el propósito de redimir a la humanidad. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que pues quiero invitarles a estar de pie. Así que recordemos que Jesús no solo nació para vivir entre nosotros, sino que también lo hizo para morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Esa es la importancia que tiene el nacimiento de Cristo, que nos trae vida, nos trae perdón de pecados y restauración. Nunca tengamos en poco eso y sepamos valorar eso, porque es el regalo más valioso. Si alguien nos ha dado algo valioso en la vida, piense por un momento en quién o qué es lo más valioso que le han regalado en la vida. No tiene que decirlo, pero piense. Probablemente tenga el recuerdo de una buena experiencia, de algo de valor material o tal vez algún valor sentimental. Pero el mejor regalo que el Padre dio, el mejor regalo que nos dio fue a su Hijo. ¿Quién estaría dispuesto de ustedes de entregar a su Hijo para que vaya y muera por criminales?
para que vaya y mueran por los que están en la cárcel, el Secot, allá en El Salvador? ¿Quién daría a su hijo? Nadie. Pero el Padre dio a su Hijo como un regalo para salvación de la humanidad. Entonces lo mejor que podemos hacer es recibir ese regalo para corresponder. Vamos a hacer una breve oración para entregar este tiempo y luego pasamos para algo más. Amado Dios, te agradecemos en esta hora porque hemos meditado en tu palabra, Señor, acerca de tu nacimiento en este mundo, que llegaste a ser un rey humilde, que nos diste ejemplo, pero que tu amor por nosotros ha sido tan grande que no puede ser comparado con nada ni con nadie. Señor, queremos abrirte las puertas de nuestro corazón porque queremos corresponder con gratitud, con brazos abiertos, oh Dios, ese regalo que se nos fue entregado. Gracias por la vida, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, por aquellas cosas que nos hemos apartado de ti, Señor. Perdónanos, límpianos de todas nuestras faltas y te entregamos nuestros corazones a ti, Señor. Queremos, Señor, aceptar el regalo de esa salvación que nos has otorgado, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios.